El otro día contactaron conmigo para dar una charla en mi universidad a futuros alumnos. Y les dije que sí, que por supuesto, que contaran con mi espada. Bueno, no lo dije esto así porque habría sonado bastante ridículo. Pero bueno, que acepté. Y luego mirando el calendario, me enteré de que era un sábado por la mañana. Es que años después todavía consiguen hacer que madrugue un sábado. Me la siguen jugando, no aprendo. Todo esto lo que sí hizo fue activar los recuerdos de mis días de la universidad y me empecé a preguntar muchas cosas. ¿Me gustaría regresar a aquella época? ¿Son buenos los recuerdos que guardo? ¿Lo pasé bien? ¿Aproveché el tiempo? También pensé mucho en amigos y compañeros, en algunos a los que hace mucho que no veo. ¿Dónde estará este? ¿Qué habrá sido este otro? Y me entró a la vez una doble sensación. Por un lado agradable y por el otro algo depresiva, melancólica. Todo al mismo tiempo. Mezclándose. Como cuando te estás duchando en una de esas duchas inestables e hipersensibles que como te muevas un centímetro, de repente pasas de agua caliente a un chorro de agua congelada. A mí a donde me gustaría volver, aunque fuera por un solo día, es a los desayunos después de exámenes. Cuando salías hecho un flan, después de haberlo dado todo, o al menos de intentarlo, bombeando todavía adrenalina, e ibas a desayunar con tus amigos de clase para reponer fuerzas, charlar y hacer eso tan horrible de comparar resultados y respuestas, que era como la versión primitiva de los spoilers, solo que con tus notas en juego en vez de con una serie. Nosotros solíamos ir a un Vips que había cerca y mientras intentaba abrir un sobrecito de ketchup de esos que los odio, que es más fácil aprobar derecho mercantil que abrir uno, íbamos comentando los resultados. Y había dos cosas que casi nunca fallaban. Una, que invariablemente yo acababa manchándome de ketchup, y dos, que tenía mal el resultado yo. Pero no mal en plan, te faltan 2 decimales, o no has puesto kilómetros por hora. No, hablo de un supuesto de contabilidad de una fábrica de naranjas que a unos les salía con unos beneficios de 100.000 euros y ahí me salían unas pérdidas de 20.547.000 euros, 333,3 periódico. Que dices, bueno, a lo mejor es un poco excesivo para una fábrica de naranjas, pero así era yo. Y siempre confié mucho en lo del razonamiento, ¿no? Depositaba ahí todas mis esperanzas. Habrán visto el razonamiento, que yo creo que era hasta peor. Hay un chiste que siempre me hizo mucha gracia. Están haciendo unas pruebas en un manicomio, unos médicos, y a uno de los internos le dicen, a ver, usted, 2 más 2, ¿cuánto es? Se levanta y dice, enero. Bueno, a este le faltan todavía 2 primaveras aquí. A ver el siguiente. Usted, 2 más 2. Y dice muy serio, amarillo. Otro que tal baila. Venga, el siguiente. Usted, 2 más 2. 4. Por fin. Bravo. Bien. Por favor, ¿sería tan amable de explicar a sus compañeros cómo ha llegado a ese resultado? El tipo, muy ufano, se levanta y dice, fácil. Solo había que dividir enero entre amarillo. Bueno, pues digamos que yo siempre respondía amarillo o enero en mis exámenes. Sueño todas las semanas con la universidad. No sé por qué. Con que me falta por aprobar una asignatura o que me tengo que quedar toda la noche estudiando unos apuntes fotocopiados de una asignatura que ni conozco, o aparece algún antiguo compañero de repente como actor secundario en mis sueños sin saber muy bien qué hace ahí
ni quién la ha invitado, ni quién le ha dado ese papel. Y me pregunto si todo esto será solo cosa mía. Y a veces pienso que sí, porque ahora que ha pasado el tiempo y cuando me junto con amigos de la universidad, yo siempre me suelo acordar de muchos más detalles que el resto de esa época. Tengo mejor memoria para los nombres, para los detalles ambientales, para las tonterías en general. Y creo que esto tiene bastante que ver con mi carácter nostálgico. No lo sé. Y es que a veces la memoria es una condena. Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagrams. Por eso quería invitar hoy al Hotel Jorge Juan para tomarse un Seagrams tónica conmigo a Diego Garrocho, profesor de ética y de filosofía, que acaba de publicar un libro muy interesante llamado Sobre la nostalgia, que viene con el subtítulo en latín de La condena de la memoria. Y en este libro aborda todos estos temas que tanto me interesan. Habla de que somos animales que añoramos, habla sobre la memoria, la ficción y el olvido, cómo toda esta mezcla va creando nuestros recuerdos y adulterándolos en cierta forma a veces. Habla de la dificultad que a veces es llevar una nostalgia sana, por así decirlo. Siempre me ha interesado mucho este tema, ¿no? La dualidad que hay entre una nostalgia positiva, por así decirlo, que fomenta la creatividad, que te ayuda a guardar y aflorar buenos recuerdos, que te saca una sonrisa, y la nostalgia negativa, que es esa especie de río que parece inofensivo, pero como no tengas cuidado, no te des cuenta, te arrastra y te lleva a lugares insospechados o que no esperabas. Y hay que tener un ojo también con eso. Sobre todo esto vamos a hablar con Diego, que es una persona que se nota que es profesor, habla fenomenal, es tremendamente culta y es un placer mantener una conversación con él. No tengo dudas de que será algo de lo que yo aprenderé mucho y espero que los que estáis al otro lado, tú que estás ahí siempre con la oreja puesta, tú que pides siempre Seagrams tónica para apoyarme y me mandas luego una foto, seguro que tú también encuentras algo interesante en esta charla. Así que sin más preámbulo vamos a hablar con Diego de todo esto. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Encantado de estar aquí. Nos ha costado reunirnos porque hemos coincidido con una investigación tuya en Baltimore, has vuelto el verano de por medio, pero al final hemos conseguido aquí reunirnos, sentarnos para hablar sobre la nostalgia, que es el título de tu libro, ¿no? Que se llama Sobre la nostalgia y tiene ese subtítulo debajo que es La condena de la memoria, ¿no? Es algo muy evocador todo este título. ¿Tú eres una persona nostálgica? Yo soy una persona irremediablemente nostálgica, lo que tampoco es demasiado interesante, pero sí sirvió para arrancar el libro desde una obsesión. Me apetecía escribir algo que no me aburriera y quizá lo que más cerca tenemos siempre somos nosotros mismos, ¿no? Entonces dije, ¿por qué no aprovecharlo? Entonces intenté convertir esa obsesión en un método de trabajo y bueno, ese método dio este libro. Hay una frase, el libro está lleno de frases muy interesantes. Es una aproximación, ¿no?, a la nostalgia desde todos los puntos de vista de la filosofía y está lleno de frases que yo me he subrayado y me he anotado. Y hay una al principio de todo que me encantó y además me pareció muy reveladora, que dices, nos inventamos días felices. Uh-huh. ¿Es verdad eso? O sea, yo tengo la sensación, ¿no?, que muchas veces miramos atrás y estamos un poco mitificando el pasado, ¿no? Yo estoy convencido y creo además que es una jugarreta de la vanidad, ¿no? Previsiblemente todos somos mediocres, somos personas muy normales, nuestras vidas forzosamente tienen que parecerse, pero a veces la vanidad sale a nuestro rescate y nos hace imaginar que aquel verano o que aquella chica eran mucho más especiales de lo que verdaderamente fueron. Entonces, bueno, yo creo que una dosis de lucidez quizá para relativizar aquellos días que pasaron, aquellos días que fueron, no son malos,
Pero tampoco es malo del todo el dejarnos engañar, ¿no? El decir, bueno, pues tenemos que ser capaces de colorear nuestras memorias para, por lo menos, poder sobrevivir en el tiempo presente. Y como habrá un día que lo único que tengamos son aquellos días que se fueron, me parece casi una mentira legítima, ¿no? El decorar y el convertir nuestro pasado en algo más épico de lo que verdaderamente fue. A lo largo del libro hay como una especie de... está siempre asociado, ¿no?, la nostalgia con el dolor. Esa sociedad que parece como indivisible, ¿tú cómo la ves? Yo creo el primer lugar donde encontramos el dolor en la nostalgia es en la propia palabra, que es una palabra falsamente griega, que parece griega, pero que tiene la raíz algos, aunque es una palabra que se acuña a finales del siglo XVII por un médico, por Johannes Hofer. Que habla de lo del, ¿no? Es lo de los suizos que están en Francia, ¿no? Exacto, destacados en Gol y que sienten y que añoran su patria. El mal del país, ¿no? El mal du pays, exactamente. Y entonces los soldados echan de menos su hogar, su patria, y sienten un dolor por regresar, la necesidad de regresar. Entonces, lo que comienza siendo una experiencia clínica, un diagnóstico de soldados que están lejos de su lugar de origen, comienza a aprender en el imaginario colectivo y, ya digo, lo que era una enfermedad de un colectivo muy concreto, varones en edad militar, una cuestión muy específica, comienza a aprender en el ámbito también literario. Y entonces esa relación entre el regreso, el dolor y el recuerdo a mí me sirvió en el fondo para resolver una tensión que creo que está presente en todos, y es que no hay manera de habérnoslas con el pasado. Si el pasado fue un pasado doloroso, nos va a perseguir en forma de trauma, pero si el pasado fue un pasado feliz, puede que sea todavía mucho más doloroso su recuerdo. De modo que recordar, en alguna de sus formas, es siempre dolerse. O por el bien que se ha perdido, por la felicidad de los días pasados, o por verdaderamente aquel sufrimiento que se vivió. Entonces, a partir de esa experiencia tan rotunda del recuerdo, de por qué siempre nos dolemos con respecto al pasado, por qué no hay manera, en el fondo, de ser feliz, empecé a tirar del hilo y me encontré con una colección de anécdotas que para mí eran fascinantes y me llevaron a escribir este libro. De hecho, cuando estaba leyéndolo, me venía una y otra vez la escena esta de Mad Men, que ya ha dado muchas vueltas ya, la de, nunca mejor dicho, la de Carrusel, que habla de la nostalgia, ¿no? Y cómo analiza brevemente y para mí brillantemente ese sentimiento. Él dice, la nostalgia es un elemento en la publicidad muy útil, y dice, es un concepto delicado pero potente, y habla que es como, ¿no?, el concepto ese que es un dolor por una herida pasada, ¿no? Uh-huh. Y otro día estaba leyendo un libro que me está encantando de un griego que se llama Theodor Kalifatidis, ¿no? Uh-huh. Y enlazando un poco con lo que decías tú de los días felices que nos inventamos, tienen un párrafo que me lo leía a la vez que lo que estaba releyendo tu libro y me encantó, que dice: nos gusta presumir de que nuestros sentimientos son auténticos, con frecuencia lo son, pero con la misma frecuencia son una puesta en escena de un gran director. El arte que nos rodea, los libros que hemos leído, los cuentos que nos contaban cuando éramos niños, la mitología sobre el primer amor, el primer beso o el primer gol, permean a nuestros sueños y a nuestras esperanzas y finalmente dan forma a nuestras reacciones. Y eso es justo un poco lo que tú me acabas de decir antes del verano aquel, de aquella chica, y cómo parece hecho todo por un director que está detrás manejando un poco nuestros... Más tú lo dices, ¿no?, que la nostalgia o que es muy visual, ¿no?, que tú te inventas de forma con imágenes el pasado y el futuro. Y es muy potente, ¿no? Es lo que tú te creas en tu cabeza y además con efectos especiales también, ¿no? Uh-huh. De hecho, casi que parece que todo el mundo conspira o confabula para hacernos sentir especiales, ¿no? Nadie estaría dispuesto a sentirse mediocre o a comparar sus memorias con las de cualquiera, y eso efectivamente nos lleva a alimentar lo que decíamos, ¿no?, esa vanidad, y también a colorear o a entender que cuando algo se pierde, efectivamente esa ausencia, esa huella, como la huella del tigre, casi parece recordarnos la fuerza de lo que se ha ido, ¿no? Y creo además que la nostalgia no simplemente es una experiencia privada y personal, sino que en el tiempo en el que vivimos una era de la nostalgia. Y esa sensación o esa construcción cultural hace que comencemos a echar de menos, y creo que nuestra generación echa de menos de una manera mucho más radical. Por eso hay una industria de la nostalgia, Es ¿no? que eso te iba a decir, hay una industria tremenda que lo ves en las series en Netflix, en los conciertos, en lo del odio eterno al fútbol moderno. Lo ves en todo momento, la industria de la nostalgia, los vinilos, todo en el cine, que todos son remakes, reboots,
estirarle otra vez el chicle, ahora el Joker, es como todo volver a lo que ya nos han contado, porque sentimos que regresar ahí nos hace felices de algún modo. Yo creo que además se debe en gran parte a que se ha cancelado la posibilidad de construir una esperanza para toda una generación, ¿no? Yo creo que el ser humano, que clásicamente en la modernidad se ha mirado hacia adelante pensando que había un futuro que conquistar, que cabía la esperanza, que se podía construir un mundo mejor, pero hay demasiados signos que a toda una generación les está obligando a pensar, o les está obligando a depositar las esperanzas no en el futuro, sino en el pasado. También porque casi cabría pensar que el futuro se ha cumplido y no es lo que era, ¿no? El futuro hoy lo imaginamos como el módulo lunar, que es una cuestión, ¿no? Que si la vemos, yo me acuerdo este verano en Washington, veía un chaval adolescente con un móvil que tenía mucha más tecnología que ese módulo lunar, que si uno lo veía, pues parece que está hecho con papel albal, parece que es una cosa muy vieja, pero el futuro se ha pasado. Hemos llegado, ha pasado delante de nuestras miradas, y sin embargo somos incapaces de imaginar el futuro como un terreno donde podamos conquistar alguna felicidad. Y creo que en ese sentido pues, el colapso medioambiental tiene un perfecto sentido. El agotamiento de algunas energías para muchos jóvenes nos enseñan que el futuro va a ser un lugar inhóspito, ¿no? Las series de televisión nos lo están enseñando, ¿no? No va a ser un futuro brillante, va a ser un futuro temible. Y en ese sentido yo creo que el pasado, y curiosamente el pasado más inmediato, se está convirtiendo en el lugar de refugio, y muchas veces de un refugio puramente estético, para poder volver a intentar soñar como soñaron nuestros padres o como soñaron nuestros abuelos. Esperanzarnos intentando imaginar el futuro como lo imaginaron otros, porque si nosotros hoy miramos al futuro, hay muy pocos motivos para la esperanza o para el optimismo. De hecho, hay una frase que mencionas en el libro de Ortega, que me acabo de acordar, me lo acabo de unir con esto que acabas de comentar, que es eso de que la nostalgia y la utopía, los dos, son fugas de la hora, ¿no? Son como válvulas de escape que tenemos para volver a intentar ser feliz. Entonces proyectamos al futuro o hacia el pasado, porque nunca queremos escapar de la hora, de la vida que tenemos entre manos, ¿no? Es que la hora en el fondo es inasible, ¿no? Si nos tomáramos en serio el carpe diem, o si alguien quisiera aprovechar este momento, la pregunta sería ¿cuánto dura este momento, ¿no? Hay que aprovechar esta conversación aquí en el Hotel Jorge Juan, o este minuto, este segundo, este nanosegundo. Es decir, el presente es un lugar muy inhóspito, pero casi por una cuestión de extensión, no dura. Y entonces los relatos, los afectos, las grandes palabras, la construcción narrativa de una vida tiende siempre o a una dirección futura o a capitalizar un pasado, ¿no? Y en ese sentido yo creo que se nos empieza a clausurar esa posibilidad de mirar hacia adelante, de conquistar un futuro, de imprimirle, pues bueno, un sentido como tienen las historias, ¿no? Como que van encaminándose hacia un final, y parece que nuestra generación ese final no es un lugar al que nos guste mirar, y por eso se construye, yo creo, esta industria de la nostalgia, ¿no? Para refugiarnos, para parapetarnos en lo que fuimos y en el tiempo en el que se podía soñar de otra manera. Y desde luego la infancia también en eso es una tentación, ya no en clave personal, sino es muy fácil que hayamos sido más felices de lo que somos ahora, ¿no? Cualquier escena sencilla de infancia, un balón mi casa desgastado en un campo de tierra, es un lugar que creo que para cualquiera de nosotros es mucho más feliz que lo que estamos viviendo ahora, por bien que nos vaya. Entonces no imaginemos para quienes no tienen la suerte de que no les vaya demasiado bien. Y la nostalgia, en cierto modo, no atrofia la creatividad. Es decir, no es una cosa que a nosotros nos está obstaculizando para ser un poco más originales, creativos, para arriesgar, Te hablo desde el punto de vista de alguien pues que escribe o que hace televisión o que hace arte, pintura. Si siempre estamos mirando o queriendo recrear lo antiguo, lo que ya se ha hecho, o seguir explorando por ahí, ¿no eso va a crear como un bloqueo creativo? Desde un punto de vista podría parecerlo, ¿no? Porque la nostalgia parece que es la antivanguardia, ¿no? Parece que se guardan un cierto celo por custodiar el pasado, pero si lo interpretamos como el aprecio por una ausencia, puede ser, yo creo, también una motivación extraordinaria para el arte, ¿no? El poeta siempre canta a lo que se pierde. Yo no conozco a ningún poeta que escriba los días que le va muy bien, ¿no? Entonces esa pérdida, yo creo que bien dirigida en el fondo, está detrás prácticamente de todas las grandes obras creativas del ser humano, ¿no? El ser humano echa de menos algo, no sabemos el qué, y por eso creamos, en general, ¿no? El creador lo que siempre está haciendo es enmendar el mundo. Trae algo al mundo, algo que no existía, porque compara lo que es, compara la realidad presente con la realidad que añoramos. En ese sentido, creo que... Somos todos como
Cantantes de fado, ¿no? Sí, exacto. Pero es verdad porque yo creo que el ser humano, el libro comienza con esa frase, ¿no? Es un animal que añora, es un animal que echa de menos. Nadie está bien. Yo no conozco a nadie que esté bien. A lo mejor hay alguien que está bien, pero vive en Laponia y yo no me he cruzado con él. Entonces la Y pregunta sospechamos de él automáticamente, del que está muy bien y parece que tiene todo en orden. por Una supuesto, persona... es un psicópata, Sí. es un psicópata sin duda. Entonces, la pregunta es, ¿con qué comparamos la realidad presente, ¿no? Para decir que el mundo es un desastre, para poder concluir que es un desastre? Pues quizá con esa pérdida, ¿no? Quizá con esa pérdida que ya Platón, por ejemplo, señalaba que el verdadero conocimiento es ejercer una forma muy concreta de recuerdo y de conectarnos con algo que nos falta. Ya. Y a todos nos falta algo. Y pobre de aquel al que no le falte algo, porque entonces ese sí es un peligro del que hay que huir. Sí. De hecho, a medida que iba leyendo el libro y pensaba yo también en mis propios recuerdos, en mi nostalgia, es un tema que me obsesiona mucho. De hecho, bueno, el libro tú me lo hiciste muy amablemente llegar porque decías que había ahí un toque nostálgico en lo que escribo, ¿no? Y, y me gusta mucho investigar sobre el tema y leer, y de hecho para mí tengo esa relación ambivalente con ella, ¿no? Como que me da mucho respeto, porque para mí la nostalgia es un poco como las sirenas, ¿no? Con Ulises, ¿no? Que es un canto muy atractivo, te quieres acercar y parece muy prometedor, pero luego cuando te acercas, a lo mejor las sirenas son más bien monstruos, ¿no? O pueden engañar o te pueden hacer que te desvíes de tu camino. Y hay veces que tienes esa sensación, ¿no? Como que la nostalgia no deja de tener ese toque un poco, a veces, tramposo, en tanto en cuanto estamos recordando solo lo mejor o lo más, de alguna forma, no voy a decir brillante, pero lo que ha sobrevivido al naufragio del tiempo, ¿no? Entonces, lo que llega aquí, lo que llega a nuestra orilla, me pasa, por ejemplo, cuando discuto con amigos sobre cosas de cine o de música. Siempre es mejor el cine de antes. Siempre. Les digo, es que estás comparando lo mejor de lo mejor de lo mejor que ha sobrevivido al paso del tiempo. Y por eso es tan bueno, porque todo lo demás se ha olvidado por el colador del tiempo y solo te ha quedado destilado lo mejor de lo mejor. Entonces estás comparando lo mejor de cada década con lo actual, que hay cosas brillantes y cosas horribles. Entonces estás haciendo una comparación un poco que no está bien. Hombre, yo creo que tienes razón y que es muy injusto, y hay gente que son profesionales de la nostalgia, ¿no? Pienso incluso gente a la que admiro, como Marías, ¿no? Que ya nada Sí, es como entonces, ¿no? sí, Ya no llueve como mi llovía querido entonces. Garci también. O Garci, exacto. Ya no se fuma, ¿no? Como se fumaba entonces. Sí. Y eso es bonito y como una opción personal puede ser interesante, pero llevado al abuso puede ser incluso una patología. De hecho, yo creo que la nostalgia naciera a finales del 17 como una enfermedad y como una enfermedad mortal. Es interesante verlo desde ahí, nos da muestra de que puede haber un uso patológico de la nostalgia. A mí me gusta una palabra griega, fármakon, que es muy ambigua, porque se empleaba exactamente igual para un veneno o para una medicina o para una droga que nos hace curar. Y todo depende del grado con el que lo administremos. Yo creo que la nostalgia se puede parecer, ¿no?, a ese fármacon. Es un veneno. Yo he visto a gente destruida, no diré las mejores cabezas de mi generación, destruidas por la nostalgia, pero todos hemos visto personas que tienen una incapacidad real para vivir o para disfrutar la vida por estar devorado por la nostalgia. Pero luego también hay que reconocer que el tener un lugar que echar de menos, un lugar al que volver, una esperanza de podernos sentir a refugio en algún lugar que ya no está en juego, que aunque nos vaya mal en todo lo que nos espera en la vida, siempre tendremos ese capital memorativo. Yo creo que eso, bien administrado, puede ser interesante, creo que nos puede hacer sentir a salvo, ¿no? Porque eso ya nadie lo va a poder amenazar, pero también creo que creativamente puede ser un lugar muy transitable, ¿no? Y el echar de menos cosas yo creo que es casi una experiencia noble, ¿no? Donde demostramos que efectivamente hemos perdido. También la nostalgia lo que nos dice es que somos vulnerables y que había cosas que nos importaban y que se fueron. Y en un mundo donde todo el mundo nos recuerda que no hay nada imposible, el tú puedes, pues la nostalgia es una cura de humildad. Bueno, yo pude y ahora ya no puedo. Ha habido cosas que he perdido. No, y de hecho, en tu libro también lo comentas, ¿no? Que haces de algún modo, exploras también ese camino diciendo como que el siglo XX también hemos hecho muchas atrocidades y de algún modo queremos recuperar las partes buenas con esta obsesión nuestra de pues, todo por museos, memoriales, construir cosas que recuerden esos días o la parte buena de esos días que nos hemos a veces destrozado a nosotros mismos y que el ser humano
contra todo pronóstico, que ahora mismo, que en esta época que parece que todo está hecho para encapsular, para recordar, que podemos hacer fotografías en todo momento, es curioso lo que dices tú, que es paradójico, que a la vez somos más nostálgicos que antes. Parece, ¿no?, como incompatible o parece que contradictorio, pero que me parece muy revelador cuando lo leía en tu libro. De hecho, el siglo XX, desde un punto de vista monumental, cómo se construye la memoria monumental es muy interesante, porque hasta el siglo XX los monumentos recordaban gestas, ¿no? Recordaban al emperador o recordaban a alguien. Las estatuas ecuestres que, claro, en función de cómo estaba el caballo, significaba una cosa, caído en combate, ¿no? Exacto, pero siempre eran momentos de gloria, ¿no? Se recordaban la gloria. El siglo XX nos ha enseñado a recordar también el desastre, ¿no? Los memoriales no son solo memoriales de héroes, sino son memoriales también de atrocidades que nos recuerdan de lo que somos capaces y que en el fondo el ser humano es un animal inacabado que es capaz de lo mejor y de lo peor. Entonces ha habido casi una obsesión por intentar recordarlo todo, que de hecho si nosotros rastreamos tanto en las fuentes hebreas como en las fuentes griegas, no me voy a poner demasiado profesional, pero reconocemos que hay como un mandato permanente de la memoria, ¿no? La memoria como un imperativo, hay que recordar. Esto en la Biblia aparece sobre todo en el Antiguo Testamento mucho y en la tradición griega también. Y seguimos, ¿no?, asumiendo que es una obligación recordar. Y a la pregunta de qué hay que recordar, parece que el siglo XX nos dice todo, ¿no? Los grandes momentos y los grandes horrores. Es curioso por esto que dices, porque ahora me venía a la cabeza que tengo también una sensación contradictoria con algunos de estos museos del horror que dices. Por ejemplo, estuve en Múnich, fui a Dachau, ¿no? Que es el campo de concentración, de exterminio de judíos, y cuando estás ahí es un poco raro todo, porque no deja de ser como una excursión al horror, pero que o sea, tiene ese toque también un poquito de parque temático, ¿no? De lo atroz. Entonces, que te estén enseñando los detalles más sombríos de esa época o que aún conserven ciertas cosas como tal y como era, no sé si es útil, es un poco morboso, un poco duro o necesario, no sé, tengo ahí que me genera un poco de incomodidad. Sí, el caso además de cómo Alemania ha gestionado la memoria es complicadísimo. Quiero decir, yo no tendría una solución redonda, ¿no? Si alguien me preguntara como profesor de ética, ¿qué opinas? Me parece un tema que es demasiado complejo. Yo creo que aciertan al recordarse de lo que somos capaces, y en ese somos yo creo que podríamos incluirnos todos, pero es verdad que eso abre el espacio a una banalización, a que nos encontremos en Instagram, ¿no?, alguien haciéndose un selfie delante de un horno crematorio. Entonces, bueno, yo creo que ahí habría que distinguir lo que es la decisión de construir o de hacer de aquello un museo, un espacio memorativo, y luego el uso banal que podemos hacer, y eso es incontrolable, pero también era un riesgo. Entonces yo creo que deberíamos conjurarnos para entender cuál es la función pública de esos lugares, que desde luego no son de nostalgia, pero sí son de aprendizaje, ¿no? El pasado, ya Cicerón, ¿no?, hablaba de la historia como una maestra de vida. El pasado nos tiene que enseñar muchas cosas y es un lugar que efectivamente podemos visitar con provecho. Y tú, cuando dices, por ejemplo, que eres una persona nostálgica, ¿tú crees que hay, o sea, no, hay grados, ¿no? O sea, yo me refiero, hay personas que son mucho más nostálgicas y personas que son mucho menos nostálgicas y son capaces de lidiar. ¿Tú en qué grado te consideras de esta? Yo me considero en el grado máximo. Rozando la patología, como he dicho antes. O sea, habiendo rebasado ya mucho la patología, y yo creo que últimamente me estoy curando bueno, pues yo creo que por mi chica, que hace que sea muy feliz hoy, entonces pues me olvidé de algunas cosas, pero yo he llegado a hacer cosas ridículas. Lo era desde niño, o sea, yo me acuerdo cuando dejo mi colegio, para mí fue un drama porque me cambiaban de clase en el nuevo instituto y éramos los mismos alumnos, pero ya me cambiaban con mis amigos, sí. ¿no? Y entonces lo contaba Javois en su última novela, ¿no? Dice que te cambien de clase es como que te cambien de continente. Totalmente. Entonces yo me acuerdo, o sea, ese sufrimiento lo puedo recordar todavía hoy, y todavía hoy yo he llegado a saltarme la tapia del colegio para volver a ver esas porterías. El otro día intenté entrar a mi instituto y me enfadó porque han cambiado los bedeles y ya no me conocen, entonces lo mío es muy serio. Aporreando la puerta. Dejadme pasar un señor adulto queriendo entrar en el colegio, no, para nada turbio. Sí. Entonces, y además, claro que es preocupante, ¿no? Ya un señor adulto, bueno, que quiere entrar a un sitio donde hay niños, bueno, pues puede parecer una cosa rarísima. Entonces, yo sí creo que he sido muy nostálgico, incluso patológicamente nostálgico. Y por eso quise convertir una obsesión en un trabajo.
¿no? Yo me estaba descubriendo que estaba escribiendo ya cosas que no me interesaban, demasiado académicas, demasiadas encerradas en un mundo profesionalmente filosófico. Y entonces tomé una decisión, es, bueno, voy a hacer un intento que es escribir de lo que me obsesiona. Y entonces eso tiene algunas cosas muy buenas, y es que puedes dedicarle muchas horas a la investigación sin que te duelan, ¿no? Porque en el fondo estás divirtiéndote, estás nutriendo una obsesión que es propia. Y aunque te expones mucho más, yo creo que al final sale un texto mucho más sincero y, como te decía, uno tiene que hablar de lo que conoce, y la nostalgia a mí me queda muy, muy próxima y seguiré, creo, viviendo desde ahí. También hay que rendirse. Cuando uno es algo, pues bueno, pues hay que aprender a vivir con ello. Investigando sobre el tema de la nostalgia y metiéndote ahí ya en profundidad, leyendo todo el proceso, ¿te ha sorprendido algo en particular de la nostalgia? O un tema, un punto de vista, por así decirlo, como un enfoque que algo te ha llamado atención. Bueno, lo bonito, lo interesante, yo creo que es cómo se va ennobleciendo, ya digo, ¿no? Algo que comienza siendo una enfermedad de desechos sociales, ¿no? O sea, un soldado a finales del 17 no era nada, y de cómo el ámbito literario empieza a tomar prestado ese término, un término clínico, ¿no? Imaginemos que hoy los literatos comenzáis a robar, ¿no?, palabras raras del mundo científico y del mundo de la medicina, y como si no lo hiciera ya. Como si no lo hicieran ya, ¿no? Y entonces se comienza a capitalizar y comienza a convertirse en una cosa muy abstracta a lo largo del 19, el 19 francés, digamos, que opera esa transformación de la nostalgia hasta convertirse en el tema de nuestro tiempo, ¿no? Y en ese sentido sí creo que no solo es el tema de nuestro tiempo, sino que no va a dejar de serlo, ¿no? La nostalgia va a ser la palabra que nos va a perseguir y que creo que a toda una generación nos va a identificar. Pero es también curioso cuando hablabas ahora lo pensaba, también, por ejemplo, todo el tema, digamos, mental, que no deja de ser bastante inexplorado, ¿no? O sea, por mucho que algo abstracto como la nostalgia, o incluso ya más yéndonos a temas de enfermedad mental, como puede ser a veces pues la depresión, ¿no? Son como conceptos muy complicados de entender y de diagnosticar y a veces de curar, ¿no? Pero, por ejemplo, también con la nostalgia pensaba en lo del síndrome de post-estrés traumático, esto que tienen muchos soldados al volver tal. También no deja de ser algo como lo del siglo XVII, ¿no? De una enfermedad de la que se quejaban los soldados, difícil de describir o de poner en negro sobre blanco. Y en el fondo es durísimo para ellos también, y no deja de tener ahí un poco algo que ver, ¿no? Que cuando vuelven de algo del horror, y hay muchísimo cine muy bueno, desde El Cazador a la de Hard Locker, de gente que no se puede volver a reincorporar a su vida cotidiana por todo lo que han visto, y también no deja de estar algo relacionado eso, ¿no? De algún modo. Sí, de hecho yo creo que mirar a los soldados o mirar a la guerra, mirar los conflictos tan radicales, en el fondo es una buena estrategia para conocer al ser humano. Al límite, ¿no? Porque claro, le llevas el límite. Es un precipitado de toda nuestra experiencia llevada al límite o multiplicada por 1000. Por eso, incluso políticamente, yo en clase de filosofía política me interesa mucho la historia de la guerra. Porque la historia de la guerra es la historia de la humanidad. Estudiar cómo nos pegamos y cómo racionalizamos el conflicto y cómo decidimos que vamos a generar daño a los otros es una manera, yo creo, muy plástica, muy directa para conocer al ser humano. Y creo que los testimonios de los soldados en el fondo han constituido los grandes relatos, pues desde Aquiles hasta nuestros días, ¿no? Por ser precisamente eso, ¿no? Como un ser humano multiplicado o acelerado, donde vemos todos los rasgos humanos exagerados. Te voy a hacer una pregunta muy compleja, a ver cómo, que se la hago a amigos Entonces caigo seguro. De vez en cuando. ¿Cuál dirías, es que ya la pregunta formulada es extraña, pero ¿cuál dirías que es tu guerra favorita? O sea, porque es como una pregunta que parece como dura, ¿no? De cuál es tu guerra favorita, ¿no? Pero por lo que sea, ya que has mencionado que te gusta observar y ver cómo el ser humano ha interactuado en guerras, o cómo se fraguaron las batallas, o por lo que sea, yo tengo la mía, ¿eh? A ver, como la tuya, por lo que sea, a mí me encanta, o sea, me gusta mucho leer sobre todo lo que fue Vietnam, y luego también tengo
muchísima, que no tiene nada que ver, pero me encanta, por ejemplo, las guerras púnicas. En plan, todo la guerra esta de los cartagineses con los romanos, con los elefantes cruzando los Alpes, todo esto me parece fascinante. Qué pregunta tan difícil y además casi da miedo, ¿no? Pero aquí hemos venido a hacer preguntas Sí. difíciles y a mojarnos y a tal. Te pongo otro Sigrams tónica si quieres. Te lo agradezco Sí. para salir de este atolladero. No, pero sería sincero, ¿no? Y casi con ese oxímoron que es guerra favorita, ¿no? Claro, mi es guerra un oxímoron preferida. absoluto, bien traído. Yo creo que para mí debería ser Troya, ¿no? Por todo lo que entraña, porque he dedicado parte de mi vida a estudiar la filosofía griega y porque es una guerra que es mentira. Y eso me parece fascinante, ¿no? Que sigamos extrayendo enseñanzas, que sigamos mirando a un relato de una guerra que los historiadores sugieren que pudo haber algo parecido, pero que lógicamente no tiene nada que ver con lo que es el ciclo troyano. Me parece fascinante, ¿no? Porque nos enseña qué podemos aprender de las mentiras, que yo creo que a todos los que tienen sensibilidad literaria, en el fondo deben estar algo de acuerdo, ¿no? Y es verdad que la realidad nos enseña muchas cosas, lo que podemos mirar, lo que la ciencia nos enseña, pero la literatura, el arte, todo el universo creativo nos enseña que hay también una verdad en las mentiras. Entonces yo me atrevería a decir que Troya sería la guerra por excelencia. Bien traída, estaba ensayada esta respuesta. Te la, Sí. te la ha hecho más gente porque está muy bien traída en la verdad de las mentiras, como eres nostálgico también hasta con las guerras. Sí, lo traía preparado. Y luego, también en muchas partes de tu libro, noto también una obsesión, ¿no? O una pulsión hacia toda la importancia de las palabras, ¿no? Yo qué sé, en algún momento me gustó, por ejemplo, leer cómo hablabas del impacto que ha tenido unos libros de hace poco, por ejemplo, el de Indignaos, ¿no? El de Gesell, Sí. de cómo a veces basta una palabra, y lo pensaba por el tema también que hacía una unión automática con el tema del Brexit, ¿no? Que justo en otro podcast lo comentaba, lo importante son las palabras a veces y cómo se ha perdido la batalla del Brexit por palabras, ¿no? Decían muchos expertos que si hubieran cambiado lo de remain, que es una palabra inactiva, perezosa, que no lleva la acción, que es que no representa a la gente. Y es curioso cómo eso, lo potente que siguen siendo las palabras, ¿no? Bueno, yo confío enteramente en esa potencia de las palabras y casi la única pregunta es si es que acaso solo existen palabras. El caso que sugerías, el de Indignados, es interesante porque prueba cómo que un intelectual lance al ruedo público una palabra que ya existe, pero la pone de moda, precipita el que la gente sienta eso que nombra esa palabra, ¿no? La Rochefoucauld, por ejemplo, señalaba o dudaba de si la gente podría enamorarse si no existiera la palabra amor, y es interesante verlo desde ahí. Y yo creo que a todos nos ha ocurrido que cuando aprendemos un idioma nuevo, aprendes una palabra y en el momento en el que aprendes esa palabra no dejas de usarla, ¿no? Sí, Parece que incorporar una palabra nos permite sumar nuevas experiencias. Entonces, una de las tensiones, yo creo, permanentes en ese libro es si efectivamente podíamos ser nostálgicos antes de que existiera esa palabra o que conozcamos exactamente el momento de fundación de la palabra, de cuño de la palabra nostalgia, precipita el nacimiento de una nueva historia, ¿no? Entonces, yo casi me siento inclinado a pensar que es casi antes la palabra que la cosa, ¿no? Las palabras hacen cosas, se alumbra mundo, ¿no? Dirían los pedantes a través del lenguaje, y yo estoy convencido de ello. Por eso creo que hay que cuidarlo tanto, por eso creo que cuando se banaliza, incluso cuando alguien dice esto no son más que palabras, yo creo que hay que corregir y decir ni más ni menos que palabras. Así que cuidado con lo que decimos porque no diré que a lo mejor se cumple, pero a lo mejor se hace. Del dicho al hecho no hay tanto. No, pero es interesantísimo esto de cuentas de cómo las palabras a veces preceden a sentimientos, ¿no? O a sensaciones que nosotros tenemos y cómo, además, muy identificado con lo que dices. De hecho, en mi libro hay un capítulo, una historia que habla un poco de esto, ¿no? De cómo de repente una palabra que no conocías, incluso en tu propio idioma, de repente cuando la descubres no paras de encontrártela en todos lados, ¿no? Ese efecto raro que tiene nuestro cerebro y que a veces la estabas buscando, ¿no? Como que viene a por ti en tu rescate diciendo tenía esto yo dentro de mí y hasta que no apareció esta palabra no lo he podido poner el dedo sobre ella, no he podido atraparla por ese sentimiento porque es algo muy abstracto y la nostalgia va un poco en torno también a esta sensación, ¿no? Es decir, ¿qué me pasa a mí? También, no sé, que la saudade también es eso, ¿no? Es un poco, tiene esa especie de hilo invisible que une estas palabras, ¿no?
Pasa, sí, es que con las palabras ocurre como con las mujeres cuando se embarazan, ¿no? Que dicen que no paran de luego encontrar mujeres embarazadas. Pues cuando uno encuentra una palabra que es buena, no deja luego de encontrar experiencias a las que nombrarlas. Una prueba, por ejemplo, de cómo efectivamente las palabras construyen mundo, afianzan el mundo, es cuando uno comienza una relación, la urgencia que hay en ponerle nombre, ¿no? Que esto siempre es una pugna de los momentos iniciáticos de ¿qué somos?, ¿no? Siempre hay uno que prefiere no ponerle nombre a las cosas porque parece que el lenguaje fija la realidad. Sí. Y hay alguien que está urgido, ¿no? Pero ¿somos o no somos novios? ¿O somos qué somos, ¿no? ¿Dónde estamos? Y parece que el lenguaje tiene esa dimensión performativa. Y en esto nos podemos sentir muy, muy originales, muy contemporáneos, muy posmodernos, pero cuando uno va al Génesis descubre que efectivamente el Dios bíblico también hace el mundo a través de la palabra. Y Dios dijo, es decir, es antes el decir que el mundo. Y en este sentido yo creo que no hemos inventado nada nuevo y que nos parecemos enormemente, por lo menos a nuestra tradición cultural, que yo es la que conozco un poco más, y ahí sí que reconocemos que efectivamente la realidad se fija a través de las palabras, así que cuidado con lo que decimos. Ahora tienes un proyecto, ¿no? Que me parece interesantísimo, me lo has contado ahora cuando venías, que además, así como la nostalgia es un tema que me fascina, que es inabarcable, que del que puedes tirar y siempre es... De hecho, hay otra frase que me encanta tuya, que la compartí en Twitter y que a la gente le chifló, que es la de no hay nada más moderno que la nostalgia porque nada hay más antiguo que el futuro. Y puedes estar dándole vueltas a esa frase, masticándola, poniéndola al revés, cambiando, pero es potentísima y eso es lo que me gusta del tema de la nostalgia. Y uniendo con esto, tu próximo proyecto va a ir sobre la belleza del fracaso, que parece un tema también igualmente interesantísimo, igualmente un poco, también te diría incluso un poco nostálgico de algún modo, ¿no? Que es a veces lo que nosotros tendemos a veces a idealizar los fracasos o las pérdidas pasado el tiempo o extraer algún aprendizaje de un batacazo, ¿no? Sí, y es verdad que son dos temas que riman, ¿no? O sea, tienen una negatividad que late y hace que se parezcan, porque en el fondo los nostálgicos tienen algo de fracasados, ¿no? Un ganador, un gran vividor no podría ser nostálgico. Totalmente. Porque lo está viviendo en tiempo. Pero tiene ese pozo de tortura con la que estás cómodo, ¿no? O sea, es una tortura con la que tú disfrutas. Incluso yo diría que hay una pérdida o hay una nobleza moral, ¿no? Y creo que por eso yo hablaba de la nostalgia como un sentimiento noble, hay algo noble, hay algo bello en la nostalgia. Y el siguiente ensayo quiero que se fije precisamente en la belleza del fracaso, que creo que es una intuición que es muy cierta y es por qué consideramos que algunos perdedores tienen una dignidad que el ganador nunca va a conocer. Yo sé que tú eres del Madrid y este es un problema, sí. Pero yo creo que se puede ser del Madrid y yo creo que un poco también lo soy, pero tenemos que reconocer que el Atleti, sobre todo cuando el Atleti era el Atleti, esto es cuando el Atleti perdía, había algo grande, había algo envidiable, ¿no? Se podía ser del Madrid, pero el perdedor tiene algo. Incluso tiene algo que nos negamos a conocer. Rocky es una gran película porque Rocky pierde, aunque luego la gente lo recuerde como que gane, ¿no? Hay un estudio de la Universidad de Santiago fascinante donde hacen una encuesta y preguntan a la gente y la gente cree que en Rocky 1 Rocky vence. Y Rocky pierde a los puntos y lo maravilloso es que le da igual, ¿no? Él ha perdido, casi ni presta atención al resultado de los jueces y solo llama a Adrian, ¿no? En aquel grito. Y de nuevo, Casablanca sería una película absolutamente mediocre si terminara bien. Entonces hay una dignidad en el fracaso porque aquel que fracasa por lo menos le queda algo y ha demostrado que no estaba dispuesto a todo para ganar, ¿no? Ha tenido un último celo, se ha guardado una última canallada que podría haber operado y prefiere perder, prefiere conservar ese honor y sobre todo me interesaba porque, bueno, hay experiencias que podemos tener o no tener, pero el fracaso es una experiencia universal, de nuevo, ¿no? Quien no haya fracasado que levante el dedo y se lo cortamos rápido, porque creo que todos deberíamos haber fracasado y mucho. Pero a veces no también es un poco... Tendemos a idealizar esto o precisamente glorificamos un poco las derrotas o glorificamos un poco a veces al pequeño solo por ser pequeño y hacemos de menos a lo mejor a Goliat, cuando Goliat también a lo mejor puede ser igual de admirable o interesante pero vamos siempre con David, ¿no? Va con nuestra forma de ser siempre. Y por eso yo tengo muchos problemas para explicar mi madridismo, como bien has dicho. No. Vivo eternamente con este problema, ¿no? Pero bueno, yo logro explicar mi madridismo desde un punto de vista siempre... por eso tengo este ejercicio bien hecho yo. Pero vamos, veo que no solo eres madridista, sino pareces florentínico, ¿no? Que es ya una apología del éxito desmesurado.
Es verdad que hay una belleza y apuntas a un lugar muy interesante, ¿no? La belleza y la dignidad de Goliat, pero es que yo creo que no existen los ganadores. De hecho, a cualquier ganador que hayamos conocido sabemos que eso es un rostro y la crueldad de la máscara del héroe es que nunca hay un héroe detrás de esa máscara, que el héroe siempre tiene miedo, que el héroe dudó antes de ganar, que estuvo a punto de perder, que previsiblemente perdió muchas veces para luego poder ganar, y lo peor de todo es que a lo mejor está ganando batallas que le dan igual, ¿no? Y esto de nuevo lo hemos podido vivir todos, por muy torpes que seamos, hay algo que se nos puede dar bien y hay alguien que en algún momento nos presenta su admiración porque se nos da bien algo, porque hemos conseguido algo. Y es muy fácil que aquello que hemos conseguido lo banalicemos o no le demos ninguna importancia, porque la guerra que queríamos ganar era otra. Sí. Y en esa guerra siempre vamos a ser unos derrotados. De hecho, yo tuve cuando ganó España de baloncesto el Eurobasket, yo al día siguiente tuve la suerte de entrevistar a Pau Gasol y hablábamos mucho del libro de Agassi, las memorias de Agassi, que son open, que son bastante reveladoras, ¿no? Y hay una cosa de la que estuvimos hablando mucho tiempo, que él decía, porque dijo la misma frase, y además él se había leído ese libro, y decía que las victorias duran un día y las derrotas duran toda una vida. Y decía él decía, yo ya estoy contento por haber ganado, pero yo ya tengo como... En cambio, la derrota, el sabor de la derrota, me puede estar persiguiendo meses, estoy dándole vueltas, estoy todos los días entrenando, pensando en aquel tiro que fallé contra Rusia, estoy sin parar. En cambio, la victoria ya lo consigo, lo celebro, estoy en el vestuario con mis amigos y mis compañeros feliz, pero ya automáticamente ya lo voy dejando atrás porque no puedo permitir que eso me embargue, esa sensación de caer en el conformismo. Sí, no, eso es completamente cierto y en el caso de la biografía de Agassi se ve, por ejemplo, con sus complejos, ¿no? Que vistos desde fuera nos podían parecer ridículos, pero toda la historia de la peluca, ¿no? Que él efectivamente podía ser un campeón, pero lo que tenía era un complejo enorme por ser calvo. Entonces montaba tenía miedo si le cayera la peluca en vez de una final, en vez de perder el punto. En vez de... Entonces te das cuenta que muchas veces el foco de los ganadores no está en el campo de la batalla, donde les estamos viendo competir o donde les vamos a ver victoriosos, sino que está en otra parte. Entonces yo creo que la magia de los complejos, y por eso son complejos, es que vistos desde fuera nos pueden parecer ridículos, pero todos tenemos regiones de pérdida, regiones de fracaso, regiones de miedo. Yo creo que el ser humano, de nuevo, es un animal miedoso por naturaleza, que somos incluso capaces de temer dos acontecimientos incompatibles en el futuro, ¿no? Entre sí los tememos los dos al mismo tiempo. Entonces, creo que el éxito de verdad es imposible. Yo no conozco a nadie que pueda confesarse como un exitoso rotundo. Y la gente que lo parece... siempre se van a derrumbar en la intimidad, ¿no? Y te van a contar que, ya digo, la batalla que ellos querían ganar no era esa y que incluso el éxito cuando lo consigues pasa tan rápido, tienes tanto miedo a que no se vuelva a repetir, por ejemplo, ¿no? Pues si ganas una Copa de Europa estás ya pensando en la siguiente. Si consigues algo, si has terminado un libro, ya estás absolutamente convencido de que no vas a poder volver a escribir nunca más, sí. ¿No? Porque es imposible, ¿no? ¿Cómo vas a estar a la altura de lo que habías escrito? Y yo creo que lo bueno es confesárselo y confesarse fracasado y encontrar que hay bellas maneras y que hay una dignidad en el fracaso que nos humaniza, y creo que rebajar esa mentalidad del éxito permanente todo el rato nos ayudaría a vivir una vida más transitable, ¿no? Yo creo que las redes sociales además se han convertido en la gran apología del éxito grosero. Quiero decir, es que ya las vidas que vemos, ¿no? En los amigos, en la gente a la que seguimos en redes sociales, ya no es que sea exitosa, es que es groseramente exitosa. Todos mis amigos se han pasado el verano en barco, no lo entiendo, ¿no? O sea, gente que yo no sabía que había tantos barcos cerca, y de pronto entro en el Instagram de todos mis amigos y digo, bueno, esto no puede ser. Se ha perdido incluso la medida de la modestia, ¿no? Antes a la gente cuando le iba muy bien pues tenía esa prudencia de no enseñarlo, ¿no? Pero ahora es casi pornográfica la felicidad en la que vivimos. Además, hay varias cosas sobre esto que quiero tocar. De hecho, en un podcast que grabó con Louis C.K., el humorista, con Judd Apatow, hablaban de Rocky, decían, hay una escena en Rocky que dice, ya no se va a poder hacer este cine, que está Rocky el tío solo en su colchón, sucio, el colchón, pensando, un poco hecho polvo, y le enfoca. Entonces decían, esta sensación ya no la va a tener la gente porque enseguida estamos con el móvil o estamos con impulsos externos, y esa sensación de ver a una persona sola, abatida, en mitad del proceso, porque yo creo que también con lo que mencionabas,
es importantísimo el proceso, y el proceso de algún modo se está perdiendo, pero a todos los niveles. Por ejemplo, hay un tema que me interesa mucho como escritor, que por ejemplo tengo ahí que compartí en Twitter, un manuscrito que me compré de Jardiel Poncela, ¿no? Uh-huh. Y tú ves ahí todas sus anotaciones, todas sus ideas, todos sus pensamientos anotados a mano en los márgenes, tachones, y ves ahí cómo se ha ido configurando eso. Pero eso el día de mañana no lo vamos a tener con todo lo que estamos escribiendo, porque quieras que no, se pierde en el proceso con los ordenadores y con todo esto. Y ese proceso también se está perdiendo por las redes sociales, por eso lo que dices tú, porque la gente ya no te vende o ya no te habla de cómo ha llegado hasta el sitio, cómo ha sido el proceso o las miserias que han pasado para llegar ahí, sino solo quiere el resultado la gente. Y están obsesionados por venderte la imagen brillante y reluciente del triunfo y del resultado. Uh-huh. Y esa es mi sensación, como que hoy en día... por eso hay que reivindicar un poco la belleza del fracaso, yo creo. Sí, incluso la belleza del proceso, ¿no? Me venía a la cabeza el poema de Cavafis, ¿no? El Ítaca, donde lo que se sugiere es esa necesidad de dignificar el proceso y el viaje, y no tanto la llevada. Pues te va a volar la cabeza, vamos. Tengo ahí un sí. libro de poemas de Cavafis en diálogo, digamos, con cosas de Pessoa, ¿no? Que ¿Sí? está en Pessoa, un maestro de la nostalgia como pocos. Pues te regalo la poesía completa y me lo agradecerás sin duda, porque ese es un poema en el que se narra exactamente eso, que Ítaca nos decepcionará, pero que no ocurrirá nada, que lo importante era ese viaje, ese intento, esa ensoñación. Y es verdad que el uso del tiempo en el mundo contemporáneo ha hecho que el proceso desaparezca, se haya vuelto invisible. Es decir, hoy cualquier proceso de escritura requiere tachones, requiere errores, requiere enmiendas, incorpora erratas, y eso ya no se va a ver. Pero sobre todo lo que hemos es perdido la capacidad de perder el tiempo, de dialogar con nosotros. Lo que señalabas de Rocky se resume, yo creo que hoy a ninguno de mis alumnos, si les menciono la expresión comer techo, no van a saber lo que es, porque ellos no comen techo. Es decir, supongo que lo que están... Techo, qué buena expresión y qué... Claro, le pasaba a Rocky, estaba comiendo techo, ¿no? Absolutamente. Tirado en la cama, y es cuando algo te está obsesionando y tú no tienes nada que hacer salvo que recrearte y alimentar esa obsesión a la que tú le intentas dar una salida. Hoy eso no ocurre, es decir, la gente no tiene tiempo para aburrirse, la gente no tiene tiempo, no deja la cabeza en blanco para que brote una bonita idea o para que... A mí me pasa, ¿eh? En cuanto tengo que comer techo, pues claro, recurro al móvil, me veo un vídeo, me meto en Twitter a ver qué está pasando. No hago ese esfuerzo, ¿no? Por a veces comer techo, que ahí es donde a veces se fraguan buenas ideas y es parte del proceso. Y sobre todo donde uno se conoce, es decir, porque a lo mejor si alguien no escribe y dice, bueno, yo no quiero escribir, no quiero tener tiempo para mí, pero creo que es el lugar donde nos conocemos, ¿no? El cultivar el diálogo con uno mismo, el tomar tiempo y tomar distancia. Creo que estamos intoxicados y que deberíamos ya hablarlo como una epidemia y como una adicción, que son los cacharros digitales, ¿no? Y la prueba de que todos somos adictos es que ocurre cuando perdemos línea, ¿no? Incluso el otro día me contaba un amigo y decía lo horrible que es ir al baño cuando uno no tiene wifi, ¿no? Y yo le decía, pero bueno, pero ¿cómo es esto, no? Y decía que le obsesionaba porque él no podía ir al baño si no estaba conectado. Y creo que creo que uno de los males por venir tiene que ver con esa adicción, que es muy difícil de resolver. Yo, por ejemplo, intentaba con mi novia el convertir el dormitorio en una zona sin wifi, ¿no? Es decir, aquí se habla, aquí se lee, aquí se duerme, pero este es un sitio que tiene que estar a salvo de poder efectivamente estar permanentemente mirando cada vez más rápido. Eso me lo dijo Cristina Rosenpinge, también lo tenía ella, también lo tenía libre de wifi su dormitorio, y que le haya venido bien porque hacía que leyeras más, porque a veces todos creemos además que leemos más o vemos más series o hablamos más de lo que en realidad estamos haciendo, porque luego realmente muchas veces estamos enredando con el móvil o Exacto. distraídos. Y leyendo cositas, ¿no? Pues articulitos muy ingeniosos, que además yo creo que eso se ha notado mucho, se ha convertido el ingenio en un valor literario, ¿no? Y todos los grandes columnistas lo que tienen siempre es como el switch plot al final del artículo, ¿no? Tiene que ser como chisporroteante, ingenioso, y se ha perdido un cierto pozo de, bueno, pues a lo mejor hay escritores que son un coñazo, pero hay que darles la oportunidad de que nos aburran y detrás del coñazo, ¿no? Contaba Chesterton que detrás del esfuerzo hay una promesa de algo. Bueno, pues hoy va a ser mucho más difícil,
porque todos efectivamente tenemos una capacidad para darle al siguiente, incluso para no leer, para leer titulares, ¿no? Los digitales, y dices, pero si no estoy leyendo nada. Así que deberíamos ponernos a salvo. Celebro lo de Cristina y espero que sea tan infiel como yo, porque lo que confieso es que me cuesta mucho, ¿no? Yeah. Y nos echamos la bronca a veces de, oye, has metido el móvil, aquí no se podía meter el móvil. Yeah. Pero también es un poco además lo que tú mencionabas antes de la nostalgia, que es, a mí me pasa con esto lo mismo, ¿no? Que por un lado, yo, sin ir más lejos, soy hijo de las... un poco de esto, de internet, de las redes sociales. Si ahora tengo la enorme fortuna de poderme dedicar a lo que me dedico, es porque escribía en un blog, que estaba en una web, que la web circulaba por todo el mundo, que me leían en Latinoamérica. Eso no hubiera sido posible de otro modo. Entonces yo no voy a ir de detractor y de crítico de los dispositivos móviles cuando Twitter y las redes sociales me han dado mucha visibilidad y lo he utilizado para bien. Y al mismo tiempo tengo el conflicto ese de decir, pues lo que dices tú, se nos está yendo un poco la pelota con esto, a veces nos supera, somos medio adictos, un poco esa... a mí me pasa, además mucha gente me lo ha dicho, que estoy cenando y que estoy a la vez pendiente de algo que me han contestado, de una noticia, de algo, y ya no sé si es de formación profesional y me gusta y disfruto un poco siendo así, estando hiperconectado, o al mismo tiempo me asusto a veces. Fíjate, yo es que lo que creo que es peligroso no es que exista esa posibilidad, sino que no somos libres para decidirla. Es decir, no es una opción libre. No hemos decidido que nos gustan mucho los blogs, entonces vamos a leer blogs, sino que no podemos no leerlos. Y eso a mí es lo que me hace saltar las alarmas del pánico. Y no se trata de que, pues que censuremos Internet hasta el final o que seamos unos apologetas del mundo digital, sino que nos interroguemos acerca del uso que hacemos, de si somos libres, de si podemos desconectarlo. Y en el momento en el que uno localiza que hay algo que no puede dejar de hacer sin sufrimiento, ahí hay, pues tu libertad se está viendo restringida. Y yo creo que nuestra conectividad se está imponiendo de una manera muy forzosa. Tiene cosas maravillosas. Yo a ti te conocí por Internet y de hecho te diría que casi te agradezco haberte conocido por Internet porque tú evitaste que yo escribiera un blog. A mí contigo me pasa como Sabina cuenta con Bryce Echenique. Yo pensaba abrir un blog, cuando vi tu blog dije, no, aquí hay un tipo que lo hace mucho mejor que yo y esto es lo que yo quiero ser de mayor. Entonces, si yo no abrí un blog, tiene que ver contigo, ¿no? Te conocí ahí y me pareció maravilloso. Te corté las alas creativas. Me cortaste las alas, pero también uno tiene que entender que, pues uno ve a Guti y dice, pues ya hay cosas que yo no voy a saber hacer. Y muy honrado por la comparación con Guti. No, sí. Creo que me representa mucho tanto espiritualmente como en la constancia y el esfuerzo. No, hombre, tú eres mucho más constante que Guti, eres mucho más regular y aunque también alternas tus momentos geniales. Pero ya digo que no se trata de generar un debate de apologetas y de críticos, sino entender, que estamos perdiendo algo, que se abre una colección de oportunidades en el entorno digital, pero que también la vida está perdiendo esa maravillosa posibilidad de, pues lo que decíamos, ¿no? De comer techo. Pues yo creo que un desamor donde uno no tiene mucho tiempo para escuchar música y solo eso, y para llorar esa pérdida, es un desamor que es peor, ¿no? Imagino que ahora todo el mundo lo que estará es buscando cómo se supera el desamor en Google o cualquier historia de estas. 10 pasos para superar una ruptura. Si te ha pasado esto te sientes identificado, o 10 escenas de Friends que exacto, son ¿no? cosas de esto de un poco todo esta de innumerables, todo en rankings y todo rankeable y todo comparable con otras cosas de cultura pop, que es lo que más nos gusta. Otra pregunta que voy a hacer, también está súper comprometida, un poco malvada, porque justo lo estaba pensando hace poco. ¿Tú tienes algún disco, porque justo lo acabas de mencionar, y has sido tú el culpable de esto? Sí. ¿Tienes algún disco que tú tengas identificado total y absolutamente con una ruptura? O sea, que lo veas, la carátula, y que digas, esto es una ruptura, o esto es, lo escuché yo aquí comiendo techo. Sí, sin duda. La pregunta es capciosa y es difícil, pero bueno, sí, como... totalmente inesperada y gratuita por mi parte. No, pero vamos, que como estamos aquí rodeados de ginebra y de nostalgia, en este bonito hotel se puede contar. Pues mira, sí, tampoco me enorgullezco porque es un disco de los que a lo mejor hoy yo no sé si defendería o hiciera una apología enorme de ello, pero supongo que Salitre 48 de Kike González, para mí, porque me tocó en la edad, ¿no? Es decir, pues un tardo adolescente saliendo, donde además las novias te dejaban y era todo un absoluto desastre. O sea, que yo era Hiroshima, ¿no? O sea, yo creo que ya no volveremos a dolernos como entonces. Y yo creo que le hice un consumo muy intensivo de aquel disco, que todavía me recuerda y que creo que hay que volver a visitar.
aquel sufrimiento de nuevo por la nostalgia. Antes señalabas una cosa muy importante, el cómo se supera una ruptura. Creo que eso es un error y que a lo mejor la pregunta es, ¿hay que superar las rupturas? A lo mejor no hace ninguna falta, ¿no? Ni falta que hace. Las rupturas no se superan y no ocurre nada. Es decir, y uno también atesora dolores que nos han traído a vivir como hoy vivimos y hay que revisitarlos de nuevo para confesarnos fracasados, ¿no? Marías, el padre de Javier, Julián Marías, contaba en una entrevista una cosa muy bonita. Sus memorias me encantan. Pues cuando muere su mujer le preguntan si lo ha superado, si está mejor, y el tipo se indigna, ¿no? Y dice que no está mejor y que va a hacer todo lo posible para no superarlo. Quiere decir que lo digno es, efectivamente, llorar la pérdida de la persona amada. Entonces yo creo que de nuevo, los discursos contemporáneos de ¿y esto cómo se supera? Creo que también ganaríamos mucho si dijéramos que, bueno, que hay cosas que es que está bien no superar, que es grosero superarlas, que hay dolores, esto también lo contaba Platón, perdón por la pedantería, hay dolores que son verdaderos, hay dolores que nos hacen mejores, hay cosas que nos tienen que doler. Y si no nos duelen, es que somos un poquito pobres de espíritu. Qué bueno, qué buena respuesta. También vienes preparada con esto, yo creo. ¿Sabías por dónde te voy a sacar los temas más raros, inconexos aparentemente con esto? Pero al final me lo logras traer, volver al rebaño y al final sales con una respuesta mucho mejor de lo esperado. Me tiene sorprendidísimo, la verdad. Mentira, vamos, venía aterrorizado, siendo el primer filósofo, venía con la única encomienda de no hundir el Hotel Jorge Juan de un golpe, ¿no? Entonces, con eso con salvar los muebles, yo vengo aquí a sobrevivir. Sí, porque además, la verdad, tampoco vienes con el tema más alegre o aparentemente feliz, pero sí que es verdad que luego hay que, como todo, la nostalgia, si se encauza bien, es un sentimiento, lo que tú has dicho, muy potente y que puede ser muy, muy estimulante. Pues oye, me lo he pasado fenomenal aquí charlando contigo, Diego. Me ha parecido interesantísimo tu libro, tu proyecto ahora con lo de la belleza del fracaso. Y de hecho ahora vas a dar clase también en el Matador, ¿no? En el Club Matador, que soy socio. Sí. Estás dando clase ahí ya. Empiezo con mi buen amigo Jorge Úbeda y el Club Matador yo solo puedo tener palabras de agradecimiento porque siempre me ha tratado muy bien, siempre me ha abierto sus puertas y me han convocado para cosas muy interesantes. Así que ahí estaremos durante este año hablando de filosofía y aprendiendo entre todos, quiero decir, porque también el público, la gente que está asistiendo es gente de lo más interesante, entonces eso nos permite a los que damos clase también aprender, que es una de las trampas. Uno cuando enseña sobre todo aprende. La responsabilidad no es mía, yo creo que es de la disciplina. La filosofía a veces tiene mala prensa, pero en el momento en el que la enseñas suele seducir. Es decir, bueno, también, de hecho se han cargado de filosofía ahora, ¿no? En el plan de educación, ¿no? Bueno, andan en ello y están tramando para... Tramaron, lo hicieron, han decidido volver a recuperarla, pero yo en eso tampoco soy un totalitario, quiero decir, la filosofía, la conciencia de ser un perseguido, en el fondo es un privilegio, de modo que ojalá la persigan, porque yo creo que cada vez le va mejor. Creo que la filosofía es un muerto que goza de una extraordinaria salud, es decir, parece que siempre se está muriendo y luego nunca termina de desaparecer, y creo que además hay una sensibilidad creciente por poner el oído a discursos que sean, bueno, pues un poco más pausados, ¿no? Ni siquiera diré complejos o desde luego no eruditos, sino, bueno, pues esa distinción que permite al que escribe ensayo o al que lee ensayo el tomarse un tiempo, el hacerse un regalo y decir, vamos a pensar esto con un poquito de tiempo. Lo bonito de la erudición también es que nos podemos servir de lo que han pensado otros antes que nosotros. Es decir, uno puede ser un pedante citando todo el rato a Platón o Aristóteles, o puede ser un recurso para vivir. Bueno, pues ha habido gente tan lista como Cicerón, como Kant, como Hegel, que han pensado algunos de los problemas que nos amenazan antes que nosotros. Pues yo creo que sería muy estúpido no copiarles, ¿no? Entonces vamos a ver qué están escribiendo ellos en el examen para poderlo copiar. Así que yo soy un convencido de que a la filosofía le va muy bien y le va a ir muy bien. Y antes de irte, a un ensayo que hayas leído que a la gente que nos escucha le pueda gustar. Pues hay muchas cosas, o hay algunas cosas contemporáneas que son interesantes, pero cuando me hacen esta pregunta siempre apuesto por lo mismo. Leer El banquete de Platón. Yo creo que es un texto que es infalible. Yo creo que cosméticamente a lo mejor no parece que sea lo más atractivo, pero todo el mundo lo acaba agradeciendo. Es un diálogo consagrado al amor. Yo creo que son las páginas más bellas que se han escrito en la historia de la humanidad. No lo he leído, así que me voy a apuntarlo y me lo voy a leer sin duda y te compartiré impresiones. Pues estoy seguro que entre esta recomendación y la de Cavafis vamos a seguir cultivando, yo creo, intercambios porque no te miento. He ido a caballo ganador, pero creo que no hay que olvidarlo, ¿no? Y que en lugar de
acceder a cosas que a lo mejor son más divulgativas, podemos jugarlo fuerte y además Platón tenía una gracia exquisita escribiendo, era un poeta maravilloso, un poeta que escribía diálogos pero con un sentido muy poético de la escritura, y el banquete es imbatible, incluso para la gente muy joven. Si hay un chaval que tiene la suerte, una chavala de 14 años que está a tiempo de leer ahora el banquete, por favor que corra a una librería porque su vida va a cambiar para mejor. Qué bueno, pues nos quedamos con esta recomendación y nada, nos terminamos el Seagrams Tonic ahora y seguimos un poco charlando fuera del micro también de nuestras cosas. Muchas gracias, Javier. Un placer, Diego. Suerte en Estocolmo. Muchas gracias.